Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 2. En esta mañana vamos a intentar revisar, analizar y estudiar un poco los versículos 4 al 7 del capítulo 2. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. ¿Sí lo recuerdan? Queremos que eso nos quede así bien marcadito en la mente, en la conciencia, en el corazón. Que todo lo que el mundo ofrece, aunque es atractivo, aunque nos guste, aunque lo deseemos, realmente todo lo que el mundo ofrece es vanidad. No lo decimos nosotros, no es la conclusión nuestra, es la conclusión de la Escritura, es la conclusión de la palabra. Y también queremos que nos quede grabado que aunque el mundo es vanidad, es decir, es pasajero, es vano, todo lo que Dios nos ofrece y nos promete en su palabra es la verdad. ¿Sí? Que hoy en día cuesta mucho, especialmente a los jóvenes, entender que el Evangelio es verdad. ¿Sí? Siempre hay como las dudas: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? ¿Será que puedo creer totalmente el Evangelio o será que hay como su punto ahí de interrogación? Nosotros sabemos que la Biblia es verdad, no solo porque ella misma lo dice, sino porque históricamente se ha comprobado que es verdad. ¿Sí? Históricamente, tanto en su antropología y en su arqueología bíblica, como también en toda la historia secular, ha dado fe que a unos grandes filósofos, grandes científicos, matemáticos y gran parte de las ciencias han tenido que apoyarse en las verdades de la Biblia. En algún momento las han negado y luego han tenido que decir: tenían razón. ¿Sí? Tenían razón porque lo que la Biblia dice sobre ciencia o sobre economía o sobre política o sobre salud, todo se ha cumplido y todo se cumplirá porque es la verdad. Entonces vamos a meditar en esta mañana en los versículos 4 al 7 del capítulo 2 de Eclesiastés. Por favor, tengan sus Biblias abiertas. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente: hay un himno en nuestro himnario que cantamos con mucho fervor, que es una verdad extraordinaria sobre Dios. El himno número 32, ¿se acuerdan cómo titula? ¿Cuán grande es Él? Es un himno supremamente inspirado, ¿sí? Es un cántico, un poema a la grandeza de Dios, a su excelencia, a lo extraordinario que Él es, lo majestuoso, lo poderoso, lo infinito, y cantamos con mucha alegría ese himno porque nos llenamos de gozo y de júbilo sabiendo que nuestro Dios es grande, que no hay otro como Él, que Él es incomparable, que es infinito y que no tiene límite, y que nosotros hacemos bien exaltando y engrandeciendo el nombre de Él. ¿Sí? Que nosotros hacemos bien reconociendo quién es Él, como Creador, como Dios, como Señor y Salvador, y que nosotros nos beneficiamos de su grandeza. Es decir, entre más grande sea Él, mayor beneficio hay para nosotros, mayor tranquilidad, mayor consuelo y mayor esperanza. Sin embargo, el título de nuestra prédica hoy no es cuán grande es Él, sino cuán grande soy. Y ese título de entrada nos pone primero en un desafío que tiene el ser humano. El ser humano tiene como desafío creer y sentirse grande. ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Cuál era el mayor sueño que tenían? Ser grande, ¿cierto? Ser grande. Mis hijos dicen: ¿cuándo seré como mi papá, de grande? Todos los hijos quieren. Uno, cuando está viendo a sus hijos crecer, los mide constantemente. Uno aspira a que crezcan porque uno quiere que sean grandes, que tengan fuerza, que tengan vigor, que tengan muchas grandes capacidades. Y el hombre, por naturaleza, en su condición natural, en su condición finita y además en su condición pecaminosa, siempre lo que añora, lo que busca, lo que se propone es ser grande. Y para ser grande, pues tiene muchos recursos, especialmente todos los recursos que el mundo le ofrece, ¿cierto? Además de la grandeza física, entonces intelectual, conocimiento, posesiones, dinero, logros, y todas esas cosas pareciera como que lo van haciendo a uno más grande, ¿sí? Por eso una persona cuando tiene casa saca pecho, y cuando tiene 2 o 3 casas o 3 negocios, pues saca más pecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo ya soy más grande, porque ya tengo más. Sí, ya tengo más cosas o más posesiones o más riquezas y ya soy más grande. Y uno a veces se compara con otros y uno los ve más pequeñitos.
¿cierto? Porque ellos no tienen lo que uno tiene. Recordemos que el libro de Eclesiastés, que es un discurso de un predicador excelente, nos plantea muchas maneras para el hombre intentar satisfacerse por sí mismo. Pero todas las maneras que el escritor nos plantea, nos va anticipadamente a dar una conclusión, y es todo lo que el hombre busque para encontrar satisfacción, realización, gozo y plenitud, todo es vanidad. Es decir, todo es vano, todo se esfuma, todo se desaparece y no hay nada que perdure. Esa es la conclusión. Recuerden que nosotros al iniciar nuestro estudio dijimos que Eclesiastés, además de ser una predicación de un predicador, también es como una especie de investigación. ¿Sí? A los que les gusta la investigación, las estadísticas, los análisis de cómo funciona la sociedad y la economía, aquí nos encontramos ante una gran investigación. Salomón es el investigador por excelencia, es científico, es rey, es predicador, es un economista, es un magnate y es un hombre excelente escritor también. Fue un hombre con muchos dones. Y él en su investigación va a plantearse varias hipótesis o varios problemas de investigación. Los que han hecho investigación de campo saben que la investigación de campo se plantea bajo un problema investigativo que es una pregunta. Se formula una pregunta y esa pregunta es la que hay que resolver. Y todo el trabajo investigativo, la recolección de pruebas, análisis de pruebas, establecimiento de marco teórico está en función de esa pregunta. Recuerden que la pregunta investigativa del capítulo 1 fue ¿de qué aprovecha todo lo que el hombre se afana bajo el sol? ¿O qué provecho tiene? Versículo 3 del capítulo 1. Esa fue la pregunta del capítulo 1. El hombre se puede esforzar, puede trabajar, puede ser muy dedicado, muy consagrado, puede hacer ciencia, puede hacer investigación, pero al final del día, ¿qué provecho tiene eso para él? Para su vida, para su futuro, para su realización como ser humano. Y la respuesta ya la tenemos, que el investigador anticipadamente nos da la conclusión. ¿Cuál es el provecho? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana? Nada, porque todo es vanidad. En el capítulo 2, que nos va a plantear otra temática, que es la temática del placer, la pregunta investigativa de este segundo aspecto de la investigación es ¿de qué sirve tanto placer? ¿Sí? ¿O de qué sirve el placer? El placer como fin, como razón. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando en términos de argumento profundo, no está hablando simplemente cosas de sentido común. Entonces esa pregunta investigativa está en el versículo 2 del capítulo 2. Al placer, a la locura, a la diversión, al esparcimiento, ¿de qué sirve? ¿Sí? Y el rey Salomón anticipadamente nos va a dar el resultado de ese aspecto de la investigación. ¿Y cuál es la conclusión? Todo es vanidad. Entonces el capítulo 2, como se dijo el domingo pasado, se enfoca en plantear otra área del ser humano que ha sido también muy buscada por los hombres desde el comienzo, y es el placer. ¿Sí? La satisfacción, la diversión, el entretenimiento, la risa, la alegría, todo lo que nos pueda producir placer. No estamos diciendo que la Biblia diga que el placer es malo, porque el placer hace parte de una necesidad natural de la existencia. Y porque todas las cosas que Dios nos ha dispuesto para que hagamos o vivamos o experimentemos, producen placer. Por ejemplo, ¿comer les da placer a ustedes? Hay una necesidad, pero también hay una satisfacción cuando uno come. De hecho, uno cuando come dice quedé satisfecho. Es decir, me siento bien, ¿sí? Suplí una necesidad. Caminar, viajar, escribir, comprar, tener una familia, tener posesiones. Todas esas cosas en sí mismas nos producen un cierto grado de placer, de satisfacción, de realización. Es decir, no es malo el placer. No estamos satanizando el placer. No estamos diciendo que el placer como medio sea malo, porque si no Dios estaría equivocando. Y estaríamos en una postura filosófica contraria al Evangelio que se llama el estoicismo. Que el estoicismo es la búsqueda del sufrimiento que se opone al placer para decir que es mejor sufrir que tener placer, o que es mejor sufrir y padecer
que tener alegrías y satisfacción. Y eso fue una postura a la cual el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse en el Nuevo Testamento, especialmente en el mundo griego. Recuerda que en Atenas y en otros lugares del mundo griego del primer siglo había un movimiento que aún persiste hoy en día en la sociedad, y es el movimiento estoico. Es decir, entre más usted sufra, mejor. Entre más padezca, mejor. Y ahí viene la gente que ayuna, la gente que camina descalza, la gente que se flagela, la gente que se crucifica, la gente que renuncia a toda comodidad, ¿cierto? Porque dice mejor no tener nada de comodidad, porque entre más sufra, se mortifica el pecado o se mortifica el carácter. Pero eso no es un pensamiento bíblico, eso es un pensamiento pagano, porque el placer hace parte de la existencia del hombre. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, y vio Dios que todo era bueno, esa expresión todo era bueno incluye satisfacción, ¿sí? Gratitud, incluye contentamiento, incluye placer. Pudiéramos hacer la paráfrasis de la siguiente manera: cuando Dios vio su creación, quedó totalmente satisfecho con su creación. No quedó frustrado, no quedó con quejas, con reclamos, sino que Él se sintió satisfecho. Recuerden cuando Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan una voz del cielo que se escuchó en el momento del bautismo? Y esa palabra o esa expresión que se dijo, que la dijo el Padre fue: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras sería en el cual me siento, o con el cual me siento satisfecho, o del cual me siento agradecido, o con el cual me siento con placer. ¿Me hago entender? Entonces no estamos diciendo que debemos renunciar al placer, eso sería totalmente pagano y contrario a la Escritura, porque el placer es necesario. Lo que estamos diciendo es que no podemos buscar el placer como fin, es decir, como razón de ser, como propósito pleno de la existencia. Ese es el pecado, y a eso es que el rey Salomón le va a apuntar aquí en este capítulo 2. El rey Salomón va a condenar el placer como fin, no como medio. ¿Sí me hago entender? Sino como fin. Es decir, cuando se busca el placer como fin último, o como fin pleno o fin absoluto, allí es donde dice que todo eso es vanidad. Entonces de aquí no vayan diciendo que hay que renunciar a todo placer, no, porque todas las cosas en la vida nos dan placer y nos dan satisfacción. Pero lo malo es que nos enfoquemos en el placer como si el placer fuera la razón de ser de la vida, y ese no lo es. En los versículos que nos ocupan en esta mañana, junto al capítulo 2, nos van a hablar de una tendencia que históricamente se ha conocido como el hedonismo. El hedonismo es una tendencia pagana, filosófica, de búsqueda desmedida del placer. ¿Sí? Por eso se llama una sociedad hedonista, una cultura hedonista, ¿sí? O personas hedonistas, es decir, que corren desaforadamente detrás de comprar o adquirir o disfrutar placer, porque para ellos el placer es el fin último. Algunos dicen que Epicurio fue el fundador de esa corriente filosófica hedónica o hedonista. Sin embargo, aunque Epicurio, que fue un filósofo griego, habló sobre el tema del placer, él fundó el placer en el conocimiento, es decir, la base del placer, según Epicurio, es la sabiduría, el conocimiento, no la ausencia de dolor, ni la ausencia de sufrimiento, sino extasiarse o llenarse de conocimiento. Pero a partir de esos postulados de Epicurio, entonces se fue desviando la sociedad y cada vez tomó una corriente y un uso semántico la expresión hedonismo como cualquier tipo de placer, ¿cierto? Básicamente placer lujurioso o placer sexual o placer de cualquier índole, de alcohol u otro tipo de cosas que puede traer esas cosas al corazón del ser humano. Entonces Salomón no va a hablar de ese placer desenfrenado. Salomón nos va a hablar de placeres buenos y placeres malos. Pero aunque sean placeres buenos, pueden llegar a unos niveles de exceso donde terminan siendo malos. Yo les puse un ejemplo. ¿Comer es bueno? ¿Ustedes sienten placer cuando comen? Claro que sí, especialmente cuando uno puede elegir su plato favorito, cuando uno puede elegir su restaurante, cuando uno le dicen diga qué quiere que le prepare y le preparan su plato exquisito, pues uno siente un gran placer.
Pero si ese plato exquisito como y como y como desmedidamente, ese buen placer, ¿cómo termina? Siendo un mal placer o termina siendo totalmente dañino, ¿sí? Y a eso es que Salomón quiere dirigirnos. Entonces los versículos de esta mañana dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde está el placer acá? ¿O dónde está el hedonismo acá? Recordemos que ese concepto hedonista que nosotros conocemos hoy es el concepto contemporáneo. Pero en la antigüedad, especialmente cuando escribió el rey Salomón, que escribe más o menos en el 950, 930 a.C., el concepto de placer o de hedonismo era distinto. No era tanto de ese desenfreno de placer que tienen los jóvenes hoy en día, de orgías, de lujuria, de música, de alcohol y drogas, sino era otro tipo de placer basado más en otro tipo de cosas. No solo en el conocimiento, sino basado en las posesiones, basado en las adquisiciones, que de una y otra manera también eso nos produce placer. El rey Salomón nos va a hacer una descripción de lo que él experimentó para sentir placer. Y lo primero que él va a experimentar en ese afán, según los versículos 4 al 7, es el placer de acumular. Y ese es el primer aspecto del placer que yo quiero que mencionemos hoy, el placer de acumular. ¿Quiénes son los que acumulan? Los que pueden, ¿cierto? Porque normalmente muchas personas no tienen sino el diario, y cuando uno solo tiene lo del diario, pues no puede acumular nada. Simplemente consigue lo necesario, lo gasta, lo usa y se quedó sin provisión y tiene que seguir trabajando día a día para el diario. Pero cuando una persona comienza a tener dinero, o tener bienestar, o tener comodidad, fácilmente comienza a pensar en acumular, ¿sí? La Biblia condena la acumulación. La Biblia no condena las riquezas. La Biblia no condena que tengamos bienes, pero condena que acumulemos cosas o bienes o colecciones simplemente por placer. ¿Por placer de qué? De mostrar a otros lo que tenemos y lo que tenemos para exhibir, y que otros vayan a nuestra casa o a nuestras haciendas o a nuestros lugares de recreo para mostrarles todos los lujos que hemos acumulado, que los tenemos simplemente para mostrar. A eso es que básicamente Salomón va a dedicar el primer versículo. Miren lo que dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Uno dice, ¿está mal tener casas y tener viñas y tener árboles frutales? No, no es malo, es bueno de hecho. Pero ¿qué es lo malo? Cuando ese engrandecimiento, como dice el texto, funciona en la perspectiva de mí mismo o en beneficio de mí mismo. Miren lo que dice. Miren ustedes y noten y pueden hacer el ejercicio ahí en sus sillas. ¿Cuántas veces en estos versículos del 4 al 7 aparecen pronombres posesivos? Mi, no lo tuyo, lo nuestro, lo de él, sino lo mío, ¿sí? Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Y ahí nos damos cuenta que es un afán desmedido por acumular, porque es mi casa, mi viña, mi carro, mis frutales, ¿sí? Y no es malo que Salomón tenga eso. No estamos en contra porque Dios lo bendijo y le dio grande riqueza. Lo malo es que Salomón se concentre en esas riquezas y que piense que la vida funciona en ellas, y también que piense que son suyas. En el curso de mayordomía dijimos que si Dios nos da cosas no son nuestras, sino que son para ponerlas al servicio de Dios y para administrarlas para Él. Dice, edifiqué para mí casas. ¿Cuántas casas necesita uno para vivir? ¿En cuántas casas uno puede vivir al tiempo? En la época de Salomón también solo uno podía vivir en una casa. Sí, pero si yo tengo 20 casas o 50 casas, pues ya no son para mí,
puedo administrarlas, puedo generar ingresos, pero no son para mí porque solo necesito una casa y solo una viña y solo un edificio o un huerto, que es básicamente lo que está diciendo. Ahora, noten que todos los verbos que se presentan aquí en el capítulo es engrandecí, edifiqué, planté, hice, compré, adquirí. Todos los verbos están en función de ¿quién? ¿Quién es el sujeto de esos verbos? Salomón. Es decir, todo gira en torno a Salomón y ese es el pecado en el cual Salomón cayó temporalmente y por el cual él tuvo que rendir cuentas y al final del día escribe, todo eso es vanidad. Él no dice que es vanidad la riqueza, es vanidad las cosas cuando uno las tiene como fin último y cuando piensa uno que a través de las cosas recibe todo el bien. La Biblia nos va a dar las respuestas. Hoy en día posiblemente a Salomón lo investigarían por enriquecimiento rápido, ¿cierto? O enriquecimiento ilícito, porque hoy en día en la sociedad que tenemos es muy complejo que alguien se enriquezca fácilmente, ¿sí? Lo primero que uno hace es dudar de la persona que se enriquece rápido, ¿cierto? Uno enseguida sospecha, uno dice, pero si era mi vecino, ese no tenía nada, viene del mismo lugar donde yo estoy, ¿cómo así que tiene tanto dinero? Entonces uno rápidamente hace conjeturas y uno dice, si tiene tanto dinero, esa persona consiguió ese dinero de mala manera. Y pues en la época nuestra hay muchas formas ilícitas de conseguir dinero rápido. Pero en el caso de Salomón, la Biblia describe cómo consiguió Salomón sus riquezas. Y en absoluto fueron riquezas mal conseguidas, como para poderlo juzgar y decir que Salomón tenía riqueza y se envaneció porque consiguió sus riquezas de mala forma. Sí, a través de un medio ilícito, un negocio ilícito. Mire, Salomón consiguió las riquezas básicamente de 3 o 4 formas. Primero, una gran herencia que David le dejó. David le dejó una herencia y cuando un padre le deja una herencia a los hijos, pues eso es legítimo. ¿Estamos de acuerdo? Es un dinero bien conseguido. Segundo, Salomón consiguió riquezas porque cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, recuerden que Salomón fue puesto como rey a los 12 años, ¿sabían eso? Y cuando fue puesto como rey, era un muchachito, un jovencito, Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te daré. Y recuerdan que Salomón pidió sabiduría. Y Dios dice, me agrada que Salomón pida sabiduría y no riqueza ni la muerte de sus enemigos, entonces le voy a dar gran sabiduría, pero también le voy a dar riquezas. Y le voy a dar éxito y le voy a dar resultados en términos económicos. Entonces, segunda fuente a través de la cual Salomón recibió riquezas, la bendición de Dios. Dios lo bendijo en gran manera. Y si Dios lo bendice a uno en el trabajo, ¿qué puede uno hacer? Pues agradecer, ¿sí? Recibir esa bendición porque viene de Dios, no es por ambición, no fue por codicia, no fue mal habido, simplemente fue la herencia del papá y luego la bendición de Dios que fue generosísima para el rey Salomón. Tercera manera como Salomón recibió riquezas. Salomón logró comenzar a conquistar pueblos y hizo que esos pueblos fueran tributarios de Israel y le pagaran grandes tributos. Se cree, según la historia, que no ha habido un rey en toda la historia de la humanidad que imponga cargas tributarias más altas que el rey Salomón. Entonces, a través de los tributos impuestos para los otros pueblos y países, pues él recibió más dinero del que naturalmente otro rey tenía y se enriqueció más para él extender su reino. Y otra manera como adquirió riquezas, dice la Biblia, que todos los que venían a visitarlo, que eran gente de todo el mundo, le traían presentes. Y le traían presentes no solamente cosas personales, ¿cierto? Como joyas o dinero, sino también animales exóticos de otros países, de diferentes regiones, maderas exóticas, cosas importadas, oro, plata. Dice la Biblia que abundaba tanto el oro en el reino de Salomón que no había necesidad de adquirirlo de ningún lado, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces Salomón era un hombre en gran manera rico. Dice la Biblia que Salomón tenía más riqueza que cualquier otro rey en el momento en el cual el rey Salomón estaba. Primera de Reyes 10:23 dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Hoy en día hacen los top de los más ricos, ¿cierto? Pues ahí estaría Salomón,
de primeras. De hecho, dicen algunos que si se hiciera el top de los hombres más ricos de toda la historia de la humanidad, bueno, la Biblia lo dice, Salomón excedía, o sea, no era que era el primero, era que les tenía una ventaja grandísima en riqueza y en bienes. Engrandeció sus obras, o exageró sus obras, y edificó casas, plantó viñas, se hizo huertos, jardines y toda clase de cosas para acumular. Y yo lo que quiero denunciar en esta mañana es que no es malo tener cosas, tener dineros y bienestar, pero lo malo es cuando nosotros comenzamos a acumular por el simple placer de tener cosas. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en esta sociedad contemporánea, que se hacen subastas y hay cosas que grandes ricos compran simplemente por el lujo de tener una firma. Y uno dice, ¿de qué le sirve a uno una firma que vale millones de dólares? Un autógrafo. ¿A usted le haría bien? Bueno, solo para venderlo y uno cubrir sus necesidades. Pero simplemente para uno tenerlo ahí en una sala o en una oficina y decir es que yo tengo la firma o tengo este bien que no me hace ningún provecho, simplemente lo exhibo en un museo o en una tienda o en otro lugar, pues eso no sería justo. Pero hoy en día, de la misma manera que Salomón, hay muchas personas que se dedican a acumular, ¿sí? A ser coleccionistas de antigüedades, a ser coleccionistas de bienes, de cosas, o a comprar, por ejemplo, obras antiguas solamente para exhibirlas y decir yo soy la persona más afortunada de tener este arte o tener esta pintura que en última no hace ningún bien. Cuando la Biblia dice que Dios nos bendice, porque Dios sí puede bendecir la mano o la obra del trabajo nuestro, la Biblia dice que nunca olvidemos al prójimo. ¿Recuerdan? La Biblia dice, si Dios te bendice, porque está dentro de la potestad de Dios hacerlo, bendecirnos económicamente, dice, no te olvides primero de dónde Dios te sacó, no olvides tu pasado y también no cierres tu corazón contra tu prójimo. Ahora, la Biblia no dice que regalemos, no, pero sí dice que ayudemos al prójimo, que le sirvamos, que no cerremos nuestro corazón contra el prójimo, que ese prójimo puede ser nuestro hermano. La pregunta es, ¿olvidó Salomón estos principios bíblicos? ¿Olvidó Salomón que había muchos prójimos en Israel mismo que necesitaban ayuda y ayuda económica? Es probable, es posible que Salomón se llenó de tantos bienes y acumuló y sintió el placer, la satisfacción lujuriosa de acumular, que se olvidó que muchas personas dentro del mismo país pasaban necesidades. Recordemos que después de Salomón vino Roboam, y después de Roboam se divide el reino. Y recuerden que una de las quejas o razones para la división del reino fue los altos tributos. ¿Recuerdan? Ese fue uno de los reclamos, que eran tan altos los tributos que el pueblo estaba empobreciendo, pero estaba empobreciendo para enriquecer al rey, o para enriquecer pues los dominios y los lujos y los tesoros del rey. Entonces parece ser que Salomón cayó durante un periodo de su vida en un riesgo que podemos caer nosotros, aún sin tener cosas, y es sentir el placer de acumular, el cual es pecaminoso. Acumular no es conveniente. Si se tiene, hay que poner eso al servicio de otros, poner eso a que produzca, poner eso a que rente, y esa rentabilidad pues ponerla al servicio de una nación, de una iglesia, de una comunidad, de unas personas necesitadas, pero no acumular por el placer de acumular. ¿Sí? Es antibíblico que tengamos cosas sin utilidad, ¿sí? Sin que preste ningún servicio, simplemente porque ahí estoy con eso engordando esta propiedad. Pues si la tiene, réntela. Si la tiene, úsela para alguien, póngala al servicio. No estamos diciendo que la regale, pero póngala a producir, porque si la pone a producir, sirve. Y si eso da rentabilidad, pues puede generar empleo, puede ayudar a muchos, pero no la tenga sin servicio, porque simplemente estaría acumulando, y esa acumulación bíblicamente es inadecuada y es vanidad. El segundo placer que tuvo Salomón, versículo 6 en adelante, dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles.
Miren lo interesante, haciendo estanques de aguas en el campo para regar los árboles que tenía Salomón. Y yo le pregunto, ¿y luego eso ya no viene incluido en los ecosistemas que Dios creó? O sea, luego dentro de la creación de Dios, Dios no creó ya los ríos, los arroyos, los afluentes para que rieguen la naturaleza y haya un nivel natural de humedad para los cultivos. Básicamente lo que nos está diciendo aquí Salomón es que Salomón quiso construir unos ambientes o unos entornos o unos bosques a su manera para mostrar la grandeza que él tenía, y con esas aspiraciones que él tuvo, él derrochó muchísimo dinero. Y ese es un placer no permitido también para el cristiano, y es el placer de derrochar, que es un placer que siente el hombre cuando puede tener dinero y dice, póngalo a mi cuenta, yo pago todo, déjelo para mí que yo respondo, ¿sí? Y hay gente que hace eso, ¿sí? No necesariamente ricos, hay gente a veces pobre que gasta su salario derrochando su sueldito con bohemios en el bar, simplemente para que digan, mi vecino es generoso, me pagó ahí la tanda, ¿sí? Y la siguiente también la pagó él, cuando realmente lo que está es derrochando lo que Dios le dio para su sustento y el sustento de su familia, y si no es necesario para su familia, entonces para ayudar a otros necesitados. Salomón dice, adquirí el placer de derrochar, es decir, donde no se necesitaba invertir o gastar, él malgastó. Para mí sería innecesario tener que hacer bosques en el campo para regar árboles, cuando esos nacen naturales, cuando los bosques son naturales, cuando los frutales crecen naturalmente y cuando Dios los sustenta y los cuida. Posiblemente necesitan otro tipo de cuidado, porque estos bosques que él dice acá que hizo, o estos estanques para hidratar los bosques, no eran bosques productivos, ¿sí? No eran bosques de frutales, ¿cierto? Como hoy en día cuando alguien cultiva un frutal o que tiene una cosecha y que necesita regarla para que tenga un buen resultado. Aquí estos jardines y estos bosques eran simplemente por placer de mostrar. ¿Quién se dedicaría a cultivar jardines para mostrar a los vecinos cuando vienen de visita? ¿Alguno de ustedes se dedicaría a eso? Al menos que esos jardines sean para negociar, ¿cierto? Aquí en la zona se cultivan flores, pero son flores para exportar, ¿sí? Para vender, pero aquí lo que nos está diciendo es que sembró huertos, sembró jardines y plantó árboles simplemente para tener el lujo y la satisfacción de mostrar a todos los invitados. Recuerden que en ese momento Salomón, cuando construyó todas esas propiedades y esos jardines y esos bosques frutales, dice la historia que Salomón y Jerusalén se constituyó en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La gente de todo el mundo hacía turismo para conocer la grandeza de Salomón y conocer sus grandes riquezas. Es decir, Salomón estaba derrochando realmente. ¿No les parece? Porque tenía cosas que quería mostrar, pero cosas que no eran ni productivas, ni necesarias, ni básicas. A diferencia de Abraham, que era también un hombre riquísimo, pero que nunca malgastó el dinero. Abraham fue muy rico, la Biblia lo dice. Pero no hay registro en la Biblia, ni que Abraham pusiera la confianza en las riquezas, siempre la puso en el Señor, ni que Abraham derrochara o acumulara desmedidamente, sino que Abraham, ese no fue su ídolo, ese no fue su talón de Aquiles, confiar en las riquezas. Salomón sí. Adquirí, me hice, compré, regué, mandé a hacer. ¿Para qué? O sea, ¿qué provecho tuvo Salomón de todo eso? ¿Ustedes qué podrían responder? ¿De qué le sirvió todo eso a Salomón? Ahora es interesante porque todos esos lujos excepcionales, un poco exuberantes, que construyó y que tuvo Salomón para mostrar, no duraron en la historia. A los pocos años, se cree que más o menos 150, 200 años después, fueron totalmente destruidos, invadidos y destruidos. ¿Y saben para quién fue todo ese oro y esa plata y esa riqueza? Para los invasores, que vinieron y raptaron toda esa riqueza, destruyeron toda esa riqueza. No le sirvió ni a la descendencia de Salomón, no le sirvió esa riqueza a Jerusalén,
no le sirvió esa riqueza a Israel, sino que se la llevaron otros. Miren lo vano de acumular riquezas, ¿sí? No estamos diciendo de tener y disfrutar riquezas, sino de acumular. Es necio porque uno trabaja para otros y en últimas eso no perduró. Solo quedó el registro en la historia de toda su opulencia, de toda su grandeza, de toda su riqueza, pero eso no sirvió para nada, ni para traer esperanza a la nación, ni alivió las cargas de los pobres, ni alivió a los menos necesitados, ni se puso esas finanzas al servicio del pueblo, ni al servicio de Dios. Simplemente Salomón las tuvo para mostrar. Y Salomón al final del día dijo: yo soy muy grande. Miren cómo comienza el versículo 4. Me engrandecí. ¿Sí? ¡Qué grande soy! Salomón pudiera hacer honor a esa frase común de ustedes no saben quién soy yo. ¿Sí? Soy el más grande, el más pudiente, el más poderoso, el más famoso, el que tiene las cosas más exóticas y las riquezas más deseadas de todo el mundo. Pero no le sirvió eso a Salomón, ni le sirvió a la familia de Salomón, ni le sirvió a Israel, ni nos sirve como ejemplo, solo para no repetirlo. ¿Me hago entender? Miremos algunos textos que la Biblia nos habla que los escribió también el rey Salomón. Después de que pasó ese episodio tan funesto de su necedad, de su desvío por el tema de las riquezas, Salomón escribió: no te afanes por hacerte rico. Lo escribió Salomón. Aquí diríamos, si lo escribe un pobre, pues uno dice está resignado a la pobreza. ¿Sí? Escribe un hombre que no tiene aspiraciones, que nunca ha tenido nada y que no quiere tener. Pero no lo escribió un pobre, lo escribió el hombre más rico que existió en ese milenio antes de Cristo. Dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Sé prudente, es decir, a Salomón le faltó prudencia, se afanó desmedidamente, no desistió cuando comenzó a ver que cruzaba los límites, sino que se desbordó en su lujuria por las riquezas. Y luego en el versículo que vamos a memorizar dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Casi que la pregunta es: ¿cuál es la riqueza de las riquezas? ¿Sí? ¿Qué tienen de rico las riquezas? Dice: porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Es decir, el mismo Salomón en carne propia experimentó que las riquezas que había acumulado de nada le sirvieron. Se esfumaron, se perdieron, vinieron invasores, vinieron amigos de lo ajeno, se lo llevaron y de nada le sirvió todo ese tiempo concentrado en ellas. Luego en Proverbios 10:22 escribió el rey Salomón, el que vivió este episodio: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué nos está diciendo Salomón sobre Eclesiastés? Que él se concentró en la bendición de las riquezas y esa bendición de la riqueza le añadió mucha tristeza. Por eso dice: la verdadera bendición es la que viene de Dios y esa bendición no añade tristeza, sino que satisface, da plenitud y perdura. Y en Proverbios capítulo 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Recuerdan que dijimos hace un rato que Salomón no lo hizo en un periodo de su vida? Que durante un gran periodo de su vida Salomón no honró a Dios con sus bienes, sino que acumuló y acumuló y acumuló. Dice: y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Miren que Salomón está intentando en Proverbios corregir el error en el cual él cayó en Eclesiastés. Es decir, él nos está contando con honestidad lo que vivió en Eclesiastés, pero en Proverbios está diciendo: yo corregí, ¿sí? Yo me di cuenta que tuve muchos bienes, pero yo no honré a Dios. Me puse a acumular, pensé en tener más, pensé en tener más para mostrar y me di cuenta que eso solo trae tristeza y aflicción de espíritu. Y ahora les recomiendo a ustedes que no se afanen por las riquezas y que si tienen riquezas o tienen bienes, honren a Dios con sus bienes, cosa que él no hizo. Y luego termina en Proverbios 19, 17 diciendo: a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar.
¿Recuerdan que dijimos que Salomón no pensó en el pobre? Ahora está devolviendo la cinta y está diciendo, si yo lo hubiera hecho, yo le estuviera prestando a Dios y le hubiera hecho un gran bien al pobre o al prójimo o al necesitado y Dios me lo hubiera recompensado en gran manera. Es decir, Salomón perdió el horizonte, perdió el foco de la razón por la cual Dios le había dado las riquezas. Recuerden que en Reyes dice la Biblia que Dios le dio las riquezas como un valor agregado, no como un fin. Y Salomón en un momento de su vida tomó las riquezas como un fin. Y ese fue su gran problema, porque el fin era que él adorara a Dios y viviera para Dios. Y leamos Deuteronomios 17, 15 al 17, para que nos demos cuenta que realmente Salomón se equivocó. No estamos intentando hablar mal de Salomón, pero intentamos ser justos con los textos bíblicos y con los aportes de la Escritura. Salomón se equivocó al acumular y Salomón se equivocó al derrochar, es decir, al malgastar la plata. Fuera mucha o fuera poca, no se podía malgastar. ¿Sí? Y eso lo dijimos ampliamente en el tiempo de los estudios de mayordomía. Deuteronomio 17 dice, cuando ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dios escogió a Salomón, ahí estamos bien. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, estamos bien. Fue el hijo del rey David, no fue un rey cualquiera. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero para que sea rey, sino uno de tus hermanos, ahí estamos bien. Porque Israel tuvo por rey uno de la tribu de Judá, descendiente de David, hijo de David. Dice, pero él no aumentará para sí caballos. Ahí estamos mal. Porque Salomón era coleccionista de caballos finos, caballos exóticos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová lo ha dicho. Miren lo interesante, no está mal tener un caballo o tener algunos caballos. Lo que está mal es coleccionar y tenerlos simplemente para mostrar poder y dominio. Y continúa el texto diciendo, no volváis a Egipto, no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y en todo eso final del texto faltó Salomón, es decir, violó los mandamientos tácitos de la ley que Dios había establecido en Deuteronomios, en Levítico. Acumuló caballos, volvió al pueblo por el tema desmedido del amor al dinero y la codicia, fue coleccionista de mujeres, su corazón fue desviado, acumuló plata, acumuló oro y acumuló también dioses paganos. Fue coleccionista de dioses paganos. Todo eso faltó Salomón. Y eso es lo que estamos diciendo. Y Salomón creyó que con eso era grande, cuando realmente era volviéndose miserable delante de Dios. Y el tercer placer que tuvo Salomón fue el placer de presumir, el placer de acumular, el placer de derrochar y el placer de presumir. No necesariamente uno debe tener cosas para presumir. A veces cuando uno no tiene también presume, pero hay un dicho popular que el que más presume es el que menos tiene, por lo menos tiene humildad y menos tiene prudencia y menos tiene sabiduría. Salomón, siendo el hombre más rico y siendo el hombre más sabio, se volvió un presuntuoso que quería presumir. De hecho, él era tendencia todos los días en la época, mostrando la grandeza que tenía, la riqueza, la opulencia, y haciendo que vinieran grandes convites o comités o comitivas de diplomáticos de todos los lugares del mundo para conocer su grandeza. Llama la atención eso. Nosotros pudiéramos pensar que durante el reinado de Salomón se hubiera podido aprovechar para que todo el mundo hubiera sido evangelizado, para que todo el mundo hubiera conocido la ley de Dios, para que todo el mundo hubiera venido a Jerusalén a beber de la sabiduría hebrea y alimentarse del conocimiento de la Torá o del Talmud, pero no sucedió. ¿A qué venían esas comitivas? A comer bueno, a vivir bien
y a ver todos los lujos y la grandeza del rey Salomón. Pero no dice la Biblia que venían al templo a adorar, no dice que venían a ofrecer sacrificios a Jehová en Jerusalén, no dice la Biblia que esas grandes comitivas traían presentes para Dios o para el templo. ¿A quién le traían los presentes? A Salomón. ¿A qué venían? A ver a Salomón. ¿A qué venían? No a visitar el templo, sino a ver los edificios, los bosques artificiales que tenía Salomón, los jardines lujosos que había construido y toda la riqueza. ¿Cómo les parece? ¿Estaba bien eso? No estuvo bien. Salomón se volvió un presumido, y él lo va a decir en Eclesiastés. Él presumió que sus riquezas le daban todo lo que él necesitaba para vivir, y él perdió allí el horizonte de la vida como rey y por la razón por la cual Dios lo había puesto. Por muchas razones pudiéramos decir que Salomón incurrió. Una, porque el corazón del hombre está inclinado al mal, pero otra también puede ser porque Salomón fue puesto rey muy joven y probablemente la juventud le jugó en contra en la hora de tomar decisiones y el tema de la grandeza tan rápida que él tuvo, y también porque Salomón se olvidó de un principio que él mismo nos va a recordar en Proverbios y en Eclesiastés. ¿Se acuerdan cuál es el principio? ¿Se acuerdan cuál es el fin del discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón se olvidó. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, probablemente por 40 años, durante su reinado. ¿Sí? Por un gran tiempo Salomón se olvidó que la razón de ser nuestra no es ni el conocimiento, ni la riqueza, ni el placer, sino que la razón de ser del ser humano y de manera específica del creyente es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, la vida nuestra debe girar en torno al temor a Dios, sea que tengamos o sea que no tengamos, sea que sepamos mucho o que sepamos poco. Pero Salomón olvidó eso. Salomón pensó que el placer consistía en presumir. Versículo 7 dice, compré siervos y siervas. Esclavitud. Eso es esclavitud. ¿Recuerdan qué Dios había dicho respecto a la esclavitud y a los esclavos? ¿Se acuerdan que Dios dijo en la ley de Moisés? No tomarás a tu hermano por esclavo. Dios lo estableció en la ley. Y también dijo, consideren a los esclavos. Sean considerados con los esclavos porque ustedes también fueron esclavos. Básicamente, lo que tenían derecho los hebreos era a tener criados, es decir, obreros o trabajadores, pero no esclavos a la manera antigua o a la manera contemporánea de los pueblos del momento, que habían hecho una gran riqueza teniendo esclavos, teniendo personas como herramientas de trabajo. Recuerden que la esclavitud siempre ha sido inhumana, ha sido una tragedia y un acto de crueldad de los imperios y los emperadores, porque es ver a la persona como si fuera un animal y tratarlo como si fuera un animal y verlo como una herramienta de trabajo, y si se enferma, pues nos conseguimos otro, y si se muere, pues tenemos otro para traer. Comercializar con personas, negociar con personas, traficar con personas, siempre ha sido cruel e inhumano. Y Dios les dice, tengan cuidado, no vayan a tener esclavos porque ustedes fueron esclavos. ¿Recuerdan? No caigan en esas prácticas. No vayan a pensar que hay personas inferiores a ustedes, porque todos somos iguales ante Dios. No pensemos que hay personas que merecen menos que nosotros, sino más bien todo lo que ustedes quieren recibir, háganlo ustedes con los demás. Ese es el principio del Evangelio. Pero miren lo que dice el versículo que hizo Salomón, y es consciente y lo registra acá. Compré siervos y siervas, es decir, compré esclavos, y tuve siervos nacidos en casa, peor aún, porque recuerde que la ley establecía que a los 6 o 7 años quedaban libres los esclavos, para que ellos se fueran, o los criados o los siervos quedaban libres y podían tomar su camino, irse a otro país, a otra hacienda a trabajar. Pero Salomón no solamente compró esclavos, sino que los hizo suyos y levantó una generación segunda de esclavos. Eso es gravísimo, hermanos queridos. ¿Por qué hizo Salomón todo eso? Porque él pensó que si tenía eso, él era grande, él era poderoso, y que esa era la razón de su
en riqueza o su grandeza. Comprar siervos, comprar siervas. Normalmente en la antigüedad los que esclavizaban hombres, porque los tenían para trabajar en el campo, pero no esclavizaban mujeres. ¿Sí? No era muy común en la antigüedad la esclavitud de mujeres, sino de hombres. Sin embargo, aquí él tuvo mujeres. ¿Con qué buena idea tuvo mujeres esclavas? Para que los esclavos se casaran con las esclavas y nacieran esclavitos. ¡Qué inteligente Salomón! Es decir, tenía una industria de esclavos, tenía una fábrica de esclavos, tenía un comercio de esclavos para poder rentar esclavos a otros. ¿Cómo les parece? ¿Recibiríamos a ese hermano en nuestra iglesia? Si no se arrepiente, no, ¿cierto? Pero era una situación totalmente cruel, inhumana, salvaje, en la cual incurrió Salomón, simplemente porque tenía dinero y porque quería presumir. Es decir, si yo tengo esclavos, entre más tengo, más poderoso soy. Pero si no solamente tengo, sino que yo les proveo a ustedes los esclavos que necesiten, pues más grande soy, más dinerito tengo y más me buscan. Eso que dice acá no es un elogio para Salomón, es trágico que él tuvo esclavos nacidos en su propia casa. Es decir, él tuvo una industria de esclavos. ¿Cómo la ven? Vendía caballos, vendía frutales, comerciaba con mujeres, traficaba con esclavos y vendía esclavos. Por eso se hizo tan rico y obviamente en eso faltó al mandato de Dios y ese tipo de riqueza fue mal conseguido, no como las riquezas iniciales que él ya tenía y que no le fueron suficientes. Presumió y luego dice, tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Y noten ustedes que pone a la par las ovejas y las vacas con los hijos nacidos de los esclavos. Es decir, así como uno tiene una vaca para ordeñarla todos los días, tenía esclavos para beneficiarse de ellos. Así como tenía animales para beneficiarse de ellos, que estaban al servicio de él, tuvo esclavos y eso es totalmente cruel en la Escritura. Amados hermanos, por eso la mucha riqueza es peligrosa. No por la riqueza, sino por el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es codicioso por naturaleza, es ambicioso por naturaleza y es inhumano por naturaleza. Nosotros diríamos, qué terrible Salomón, malvado, lo que hizo. Pero a veces uno tiene un empleado y no le paga, igual de malvado. A veces tiene una empleada doméstica para que haga lo que uno no quiere hacer y no le paga lo justo. A veces tiene una deuda y no la paga a una persona que tiene ese dinero para su sustento. Eso es igual de malvado, porque nosotros somos igualmente injustos y aunque no tenemos esa grandeza y esa desmedida desproporción de injusticia, pues lo somos en escala más pequeña, pero igualmente somos esclavos. Por eso dice la Biblia, si contratas a un hermano, págale lo justo. Si le dijiste que le pagas por la tarde, págale por la tarde. ¿Sí? Si conveniste con él un salario, págale lo que conveniste con él. No le retengas. ¿Recuerda que dice la Biblia? Dice, si tú le dijiste que le pagas hoy, no le diga vuelva la otra semana. No, es que él necesita y así no lo necesite, fue lo que convenimos. No le quites la capa, no lo dejes sin túnica, no lo dejes sin comida porque eso es injusto y Dios vela por los necesitados y acuérdense que ustedes también fueron esclavos. Amados hermanos, Salomón realmente fue grande, como ser humano, como rey, como ciudadano fue grande, pero frente a los ojos de Dios, Dios mismo lo denuncia y él mismo se expone para la denuncia, para dar testimonio de que Salomón se envaneció. La pregunta que él mismo se plantea en la Escritura es, ¿de qué le sirvió todo esto a Salomón? O sea, ¿de qué le sirvió ser tan malo, tan cruel, tan injusto, tan altivo, tan desmedido en el uso del dinero? ¿Por qué en lugar, o sea, yo les pregunto, ¿tenía necesidad Salomón de tener esclavos? ¿Tenía Salomón de vender esclavos y esclavizar niños? No tenía ninguna necesidad, ni siquiera como uno decir es que tenía necesidad y le tocó, ¿cierto? No tenía necesidad, fue simplemente porque se envaneció,
se llenó de codicia porque quería tener el placer de saber qué se sentía tener esclavos, comercializar esclavos, traficar con ellos, y obviamente falló grandemente a la ley de Dios y falló al Evangelio. Que el Evangelio es: no seas injusto, no seas tirano, no seas cruel, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? No trates a tu prójimo como tú no quieres ser tratado. ¿Sí? Salomón es un gran ejemplo, amados hermanos, de gran sabiduría, pero de gran necedad también a la vez. ¿Sí? De mucha sabiduría y grandeza, pero de mucha pequeñez como hombre, porque no es hombre el que es injusto, no es hombre el que maltrata, no es hombre el que abusa, no es hombre el que destruye, sino es hombre el que sabe cuidar, sabe proteger y sabe ser humilde y prudente. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aunque a Dios le agradó darle sabiduría a Salomón y le agradó darle riquezas a Salomón, Salomón no las supo administrar bien. Y miren aquí lo interesante, porque a veces le pedimos a Dios cosas que no sabemos administrar. Santiago lo dice, ¿cierto? Pedís, pero pedís mal. Posiblemente todos nosotros, porque somos codiciosos, pedimos cosas grandes que ni necesitamos y que posiblemente si se nos entregaron en la mano, no las sabemos administrar. ¿Sí? Y puede ser nuestra pérdida, nuestro acabose. Eso fue una gran trampa para Salomón, tener tanta fama y tener riqueza y tener tanto placer. Amados hermanos, el placer es bueno, pero en su justa medida y para su justo propósito. Cuando toma un cauce distinto es totalmente destructivo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, el rey Salomón escribe al final del día: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo Salomón aquí con ese texto? Que todas las acciones que él hizo y todos los despropósitos en los cuales él cayó o incurrió, todos serán traídos a juicio. Pero también está diciendo que todas las cosas que nadie supo de lo que él hizo o de lo que había en su corazón también serán traídas a juicio. Todavía peor la situación. O sea, no solo Dios traerá lo visible a juicio, lo conocido, sino también lo que nosotros hacemos, los motivos, las cosas ocultas o encubiertas también serán expuestas y traídas a juicio. Salomón está diciendo: no tengo escape, porque todo lo que yo hice, bien o mal, tengo que traerlo delante de Dios. Pero recuerden que esta conclusión es posterior al texto donde él dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amados hermanos, el placer es bueno, es necesario, pero no debemos estar corriendo detrás del placer. No debemos acostumbrarnos a estar en función del placer o del deleite, porque hay cosas que tienen que estar en función de la razón y de los principios, y no del simple gusto del placer o del bienestar del momento. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Tomemos nota de este texto, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Principio para nosotros cristianos hoy en día: sea que Dios nos engrandezca con dinero o sea que no. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no con lo que vais a tener mañana, contentos con lo que tenéis ahora. Principio de administración. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué cosa necesita usted para ser feliz? Según nuestra sociedad, ¿qué necesitamos para ser feliz? Dinero, fama, lujo, excesos, y nunca nos vamos a satisfacer. Según Dios, ¿qué necesitamos para ser feliz? ¿Cuál es el único, permíteme el término, ingrediente para ser felices en esta vida y vivir plenos?
¿Saben ustedes cuál es? ¿Qué es lo único que necesitamos? A Jesucristo, ¿cierto? Contentamiento en Cristo, gratitud en Cristo y la esperanza puesta en el Señor. Y sea que Él dé o sea que Él quite, que estemos satisfechos y contentos en Él. La pregunta es, ¿tiene usted a Jesucristo, que es la fuente y base de la felicidad? Si tienen a Cristo, ustedes deben vivir muy felices, sea con poco o sea con mucho. Sea que puedan viajar o sea que no puedan viajar, sea que puedan tener para dar o sea que tengan que extender la mano para recibir, deben vivir felices, satisfechos porque tienen a Jesucristo, porque es el bien mayor, es el sumo bien. No necesitamos más. De hecho, las demás cosas a veces nos hacen es mal. ¿No se han dado cuenta? Lo mencionábamos en la escuela dominical. A veces tener un carro, tener una finca, a veces tener más dinero, a veces tener más negocios, muchas veces en lugar de hacernos bien, a veces nos hacen mal, nos alejan, nos distraen, nos embolatan, nos enredamos en los negocios de la vida. Ahora, no estamos diciendo que no propendamos por eso. Si Dios nos quiere dar, está bien, pero a veces esas cosas se convierten en una trampa y Salomón nos lo advierte. Entonces, si usted solo necesita a Cristo para ser feliz, la pregunta es, ¿por qué no vive feliz? ¿Por qué no vive satisfecho, pleno, agradecido? Porque tiene el bien mayor. Y como dice el texto que acabamos de leer en Hebreos, Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y lo hemos vivido con detalles en este tiempo de pandemia. Que cuando comenzó la pandemia nos dijeron, cierren sus negocios y no vuelvan a sus trabajos, todos dijimos, ¿y qué vamos a comer? Pero la mayoría tenemos unos kilitos de más. Es decir, Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Aunque el negocio no haya funcionado, aunque hayamos perdido el empleo, aunque los ingresos se hayan reducido, porque fiel es Dios, no temeré lo que me pueda decir o advertir el hombre. Entonces la pregunta, amados hermanos, para terminar es, ¿cuán grande soy? ¿Esa sería la pregunta? O más bien, ¿cuán grande es Él? Que me cuida a mí que soy tan pequeño, tan insignificante, tan carente, tan desprovisto, pero Él es tan inmenso y tan generoso que nunca me abandona y nunca nos dejará ni nos desamparará. El que dice cuán grande soy es prepotente, altivo, es materialista porque confía en las riquezas. Nosotros hemos aprendido a decir cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros o cuán pequeños soy delante de Dios. Humíllense y Dios los exaltará. ¿Recuerdan? Pero el que se enaltece, Salomón se pegó una enaltecida desproporcionada. ¿Cómo termina escribiendo Eclesiastés? Se dio un golpe bajo, ¿sí? Escribiendo y diciendo todo lo mal que yo hice, todo un tratado, toda una prédica para comentar los errores en los cuales él incurrió. ¿Sí? Toda una disertación para decir, me equivoqué de principio a fin, pero Dios no se equivocó conmigo. Que Dios nos ayude. Amado Señor, cuán grande eres tú. Como Dios, como Señor, como nuestro Padre, como nuestro proveedor, como nuestro financiador. Eres infinitamente grande, enorme, majestuoso, que nosotros sin tener nada y nacemos desnudos, pero tú nos vistes con tu gran provisión y generosidad. Nacemos desnudos, sin un peso, sin nada, pero vivimos tan bien en esta tierra. Vivimos con todas las cosas, tenemos techo, tenemos salud, tenemos educación, tenemos transporte, tenemos alimento, tenemos familia, tenemos incluso lujos que nuestros padres o otros antepasados no tuvieron. Muchas gracias, eres generosísimo. No somos grandes nosotros, somos infinitamente pequeños, diminutos, pero tú eres grande, tú eres poderoso y nos has sostenido. Perdónanos porque muchas veces, aún sin tener como Salomón, nuestro corazón quiere acumular, nuestro corazón quiere sentir el placer de derrochar y nuestro corazón se enfoca también en el placer de presumir, cosas vanas que no tienen sentido. Ayúdanos a temerte a ti, guardar tus mandamientos y saber que todas nuestras obras vendrán a juicio y tendremos que rendir cuentas. Ayúdanos, Señor, a disfrutar el bien supremo que nos has dado,
que es el bien de la fe para creer en Jesucristo, el bien del arrepentimiento para convertirnos a ti, el bien del conocimiento para conocer tu palabra. Ayúdanos a disfrutar esos bienes, esa buena parte, la cual no nos será quitada. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.